Kerrville, Texas, es una tranquila y pequeña localidad a tan solo 1 hora de distancia de San Antonio. A pesar de que Kerrville es principalmente una comunidad de jubilados, la doctora Kathleen Holland vio en ella oportunidades de negocio. Abrió la segunda clínica de pediatría de Kerrville. Reed y Patty McKellan estaban emocionados con la idea de que una pediatra fuera a llegar a su ciudad. Muchas madres quieren llevar a sus hijos a una pediatra. Y ella era una pediatra joven y progresista, que iba a traer un soplo de aire fresco a la comunidad médica, ya que conocía las últimas tendencias de la medicina. La hija de los McKellan, Chelsea, fue una de las primeras pacientes de Holland cuando abrió su clínica en 1982. Chelsea tenía 15 meses de edad. Chelsea vino el primer día que abrimos. Su madre llamó diciendo que respiraba de una forma extraña y que ya le había pasado lo mismo hacía 2 meses. Cuando la doctora Holland terminó el reconocimiento, Chelsea dejó de respirar y tuvo que ser trasladada en ambulancia al hospital St. Petersen Memorial. Allí los médicos de urgencia reanimaron a Chelsea, pero las pruebas no revelaron qué pudo causar el incidente. Tan solo un mes después, Chelsea fue a la clínica de la doctora Holland de nuevo, esta vez para una vacuna rutinaria. Tras vacunarla, Chelsea dejó de respirar, se puso azul y tuvo un ataque epiléptico. De nuevo, la niña fue trasladada al hospital Petersen Memorial, donde fue estabilizada. Ese mismo día llevaron a Chelsea en ambulancia a San Antonio para que la viera un especialista. La doctora Holland seguía a la ambulancia en su coche. De camino, Chelsea sufrió un paro cardíaco. La ambulancia paró para que la doctora Holland pudiera reanimarla. Fui corriendo a la ambulancia. Empecé a hacerle la reanimación cardiopulmonar y pregunté que dónde estaba el centro médico más cercano. Fuimos al centro médico más cercano y desgraciadamente no reaccionó a ninguno de los intentos que hice por reanimarla. Y después de unos 20 minutos o más en el hospital y de todos los intentos que hice durante el viaje, la niña murió. La autopsia determinó que Chelsea sufrió un paro cardíaco, consecuencia de un síndrome de muerte súbita que normalmente se da en niños de menos de 1 año de edad. Chelsea fue un bebé prematuro y tuvo algunos problemas respiratorios al nacer, pero según todos los informes médicos, había superado sus problemas, y la muerte súbita es algo que afecta a niños más pequeños. Sin duda alguna, los médicos pueden hablar con más autoridad del tema, pero en general no hay niños que mueran de muerte súbita a los 15 meses. Durante las semanas posteriores, la doctora Holland tuvo más emergencias. Una niña de 5 meses empezó a ahogarse y no podía respirar. También tuvo que ser trasladada rápidamente al hospital. Unos días después, otro niño sufrió un ataque epiléptico que necesitó tratamiento de emergencia. En el primer mes de ejercicio, la doctora Holland tuvo 7 niños que habían dejado de respirar, habían tenido ataques epilépticos y necesitaron hospitalización de emergencia. Algunos estuvieron muy cerca de morir, y había ambulancias que venían de allí casi todas las semanas. Algo increíble y sin precedentes. En Kerrville no hay tantas familias con niños. Así que otros médicos que analizaron esta extraña actividad empezaron a sospechar y a hacerse muchas preguntas. Y esos médicos hicieron que los investigadores médicos reabrieran la investigación de la muerte de Chelsea McKellan. En el primer mes de ejercicio, la doctora Kathleen Holland había tenido 7 niños con ataques epilépticos y problemas respiratorios en su clínica y tuvieron que ser hospitalizados. Uno de esos pacientes, Chelsea McKellan, de 15 meses de edad, murió como consecuencia de un paro cardíaco mientras era trasladada al hospital. La dirección del hospital Petersen Memorial pidió a la doctora Holland que asistiera a una reunión para discutir la situación. Yo era una de las principales sospechosas. Y mi reputación, evidentemente, cayó en picado.
También sometió a mi matrimonio a una gran presión. Y económicamente, las cosas fueron de mal en peor. Durante la reunión, la doctora Holland analizó todos y cada uno de los casos para el comité. Según ella, todos los incidentes se podían explicar por las historias médicas de los niños. Chelsea fue una niña prematura y con problemas respiratorios incluso antes de venir a mi consulta. Un miembro del comité preguntó a la doctora Holland si utilizaba el medicamento succinilcolina en su consulta. Uno de los médicos sospechaba que hubieran inyectado este relajante muscular a uno de los pacientes de la doctora Holland antes de su llegada al hospital. La succinilcolina es un relajante muscular muy fuerte que puede provocar fallos respiratorios si se administra en grandes dosis. Es tan fuerte que a veces se utiliza para las inyecciones letales en las ejecuciones. La doctora Holland dijo que tenía un frasco en su consulta, pero nunca lo había utilizado. También le preguntaron si confiaba en sus empleados, y ella dijo que sí. Esa noche, después de trabajar, la doctora Holland habló con su enfermera Jean Jones. La doctora describió el comportamiento de Jones de esa noche como sospechoso. Hubo una pausa en la conversación y lo siguiente que dijo fue: por cierto, he encontrado el frasco de succinilcolina que había desaparecido. Y yo contesté: ¿qué frasco desaparecido? Le dije que había perdido un frasco de succinilcolina, así que encargué otro. Pero ahora ha aparecido el otro y tenemos dos. La doctora Holland sospechaba que era más que una simple coincidencia que una enfermera le hablara del mismo fármaco que los médicos le habían mencionado en la reunión. Y me quedé sentada allí, asimilando todo eso y recapacitando sobre las emergencias y sobre la reunión de mis casos de emergencias. A la mañana siguiente, la doctora Holland fue al frigorífico y encontró 2 frascos de succinilcolina. Ambos parecían estar llenos, pero en una de las tapas había 2 marcas de aguja. Y en ese momento se me vino el mundo abajo. Recuerdo que estaba muy confundida, estaba totalmente confundida. La doctora Holland llevó inmediatamente los frascos a las autoridades. La doctora Holland era una de las sospechosas. La doctora estuvo a la defensiva durante la investigación porque era el capitán del barco, por decirlo de alguna manera. Era la responsable de la muerte de esa niña. Y creo que se temía una gran cantidad de denuncias de los padres. Jean Jones también era sospechosa. Jones era una enfermera de 33 años, divorciada, con 2 hijos, que se había trasladado a Kerrville tras dejar un trabajo en la unidad de cuidados intensivos de pediatría de San Antonio. Tenía una personalidad un poco tosca. Era un poco ordinaria. Decía muchas palabrotas. Hablaba mucho de sexo y no era una mujer atractiva, pero le gustaba alborotar y hacer de rabiar a la gente. Enviaron los 2 frascos de succinilcolina al laboratorio forense para analizarlos. Aunque el envase con los 2 agujeros parecía estar lleno, las pruebas indicaron que el 80% del envase había sido rellenado con agua. Una gran dosis de este fármaco podría haber causado la muerte de Chelsea McKellan. Desgraciadamente no se podía demostrar. Es el tipo de medicamento que tras la inyección desaparece rápidamente en el cuerpo y no se puede encontrar en su forma original porque la succinilcolina se compone de ácido succínico y colina, que son elementos naturales del cuerpo humano. Y sin pruebas científicas concluyentes, lo único que tenían los investigadores eran las sospechas de la doctora Holland y las negaciones de Jean Jones. El fiscal de distrito, Ron Sutton, empezaba a sospechar que a Chelsea McKellan, de 15 meses de edad, y a algunos de los otros niños de la clínica de pediatría de la doctora Holland se les había inyectado de forma intencional succinilcolina, un fuerte relajante muscular. Todos los bebés que fueron a la clínica con un problema médico potencialmente serio tuvieron ataques epilépticos repentinos.
Si los bebés eran mayores y tenían otro tipo de problemas, como mucosidades o algo parecido, no les pasaba nada. Pero si tenían un problema potencialmente serio y tenían meses, sí les pasaba algo. Un frasco de succinilcolina en la consulta de la doctora Holland parecía lleno, pero tenía 2 agujeros de aguja en la tapa y había sido rellenado con agua. La principal sospechosa era la enfermera de la doctora Holland, ya que ella estaba en la ambulancia con Chelsea McKellan cuando sufrió el paro cardíaco y murió. Mientras ocurría todo esto en Kerrville, en San Antonio había sospechas parecidas sobre Jim Jones. Solo un año antes, el número de muertes había aumentado de forma dramática en la unidad de cuidados intensivos de pediatría, mientras Jim Jones trabajaba allí. El doctor Vincent DiMaggio, el forense del condado de Bexar, había oído las sospechas respecto a Jim Jones de sus compañeros. Todo el mundo sabía, y era una especie de broma morbosa, que las muertes en la unidad de cuidados intensivos de pediatría se producían en el turno de Jim Jones. El doctor DiMaggio trasladó esta información al fiscal de distrito adjunto Nick Rouse, quien descubrió que el número de víctimas mortales descendió en cuanto Jim Jones dejó de trabajar en el hospital. Sabíamos que cuando Jones se fuera, las muertes descenderían inmediatamente. El mes en que se marchó, el día después de marcharse, las cosas volvieron a la normalidad y continuaron así. Todo fue normal hasta que llegó ella. Y en cuanto se fue, todo cambió. Fue muy rápido. Todo volvió a la normalidad. Los agentes de San Antonio solicitaron los servicios del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, Georgia, la agencia de investigación médica más importante del mundo. El doctor Gregory Istri fue el epidemiólogo encargado de analizar el número de muertes en la unidad de cuidados intensivos. El hecho de que las muertes empezaran a descender a finales de los años 70 y a principios de los 80, y de que volvieran a aumentar en 1981 y 1982, y el hecho de que las muertes se produjeran principalmente en los turnos de tarde, me hizo pensar que había algo raro en todo aquello. El aumento de muertes en la unidad de cuidados intensivos coincidió con las fechas en que Jim Jones trabajó allí, y Jones trabajaba en el turno de 3 a 11. Sin embargo, había más de 200 personas que habían trabajado en la unidad de cuidados intensivos de pediatría. Médicos, enfermeras, celadores, terapeutas, técnicos y médicos residentes. El doctor Istri comenzó su investigación asignando a cada empleado un número. Hizo un gráfico con los 200 empleados del centro en el que se produjeron las 30 misteriosas muertes y las 50 emergencias médicas inexplicables. La enfermera 32 tenía un alto índice de muertes de pacientes cuando estaba trabajando, un índice mucho mayor que cuando no estaba trabajando. De hecho, ese índice era 10 veces mayor. El índice de muertes era 10 veces mayor cuando ella estaba trabajando que cuando no estaba trabajando. ¿Y cuál era la identidad de la enfermera número 32? La enfermera número 32 era Jim Jones. Era Jim Jones. Los fiscales encontraron pruebas de que los supervisores de la unidad de cuidados intensivos sospechaban que Jim Jones estaba implicada en estas misteriosas muertes. Pero en lugar de investigarla, la dirección del hospital sencillamente se deshizo de todas las enfermeras profesionales de la unidad, entre las que estaba Jim Jones. Así que hicieron un estudio y empezaron a centrarse en Jim Jones. Decidieron despedir a todas las enfermeras. Así se podrían deshacer de Jim. La doctora Holland preguntó a los empleados de allí si Jim era una buena trabajadora. Y le dijeron que sí, que era una buena enfermera. Por tanto, San Antonio se deshizo de Jim y la envió a Kerrville. Las sospechosas muertes de la unidad de cuidados intensivos acabaron cuando Jim Jones dejó de trabajar allí, y los incidentes reaparecieron misteriosamente en el centro médico donde empezó a trabajar Jones.
Los fiscales estaban convencidos de que Chelsea, de 15 meses, había sido asesinada por una inyección de succinilcolina, un relajante muscular muy fuerte. Jones había estado sola con la niña la primera vez que sufrió ataques epilépticos y estuvo con ella también cuando sufrió el paro cardíaco y murió. Desapareció un frasco de succinilcolina de la consulta de la doctora Holland, que volvió a aparecer relleno de agua. Sin embargo, el fiscal no tenía forma de demostrar que ese medicamento había provocado la muerte de Chelsea McKellan, ya que no se podía encontrar en los tejidos humanos. Pero los fiscales habían oído hablar de un científico forense de Filadelfia, el Dr. Frederick Readers, que estaba realizando una investigación de ciertos medicamentos, entre los que se encontraba la succinilcolina. Se enviaron al Dr. Readers las muestras de la autopsia de Chelsea McKellan y éste las hizo llegar al Instituto Karolinska de Suecia. Allí, un protocolo experimental permitió que los tejidos de Chelsea pudieran ser analizados mediante una cromatografía de gases. Este proceso calienta y separa las diferentes moléculas de las muestras. Después, mide la velocidad a la que se separan las unas de las otras. Y se descubrieron rastros de succinilcolina en los tejidos embalsamados de Chelsea. Es nuestra hipótesis. Estamos prácticamente seguros de que a esta niña se le administró succinilcolina cuando murió, o justo antes de morir, o quizá cuando comenzó a tener los síntomas que sufrió antes de su muerte. Los resultados fueron positivos. Había restos de succinilcolina en el cuerpo, menos de 10 nanogramos. Era un aparato tan avanzado que pudo detectar esa cantidad tan mínima. Jean Jones fue acusada del asesinato de Chelsea McKellan. No se declaró culpable. Los fiscales creen que Jean Jones inyectó succinilcolina a Chelsea McKellan en la sala de reconocimientos mientras la doctora Holland charlaba con la madre de Chelsea. Y posteriormente le volvió a administrar el fármaco en la ambulancia, causándole la muerte. El descubrimiento de succinilcolina en los tejidos de Chelsea McKellan, el frasco con los agujeros en la oficina de la doctora Holland y el hecho de que Jean Jones estuviera sola con todos los bebés en el momento de los ataques epilépticos decía mucho. El último testigo que creo testificó en el caso de Kerrville en Georgetown dijo que habló con Jean en la puerta del hospital Sid Petersen y esta le dijo: ¿sabes lo que necesita este hospital? Necesita una unidad de cuidados intensivos de pediatría. Y evidentemente, ella quería ser la enfermera jefe. Y creo que la otra enfermera le dijo: bueno, Jean, aquí no tenemos niños tan enfermos como para eso. Y Jean contestó: sí tenemos. Solo hay que salir a encontrarlos. Otra prueba presentada en el juicio fue una nota que Jean escribió cuando la doctora Holland la despidió. Supuestamente, Jones había ingerido una sobredosis de tranquilizantes y admitió que había administrado fármacos de forma ilegal a 7 personas. Y finalmente, un anestesista testificó que Jean Jones había solicitado un curso sobre los usos de la succinilcolina para enfermeras de cuidados intensivos. El 16 de febrero de 1984, Jean Jones fue declarada culpable del asesinato de Chelsea McKellan por inyección de succinilcolina y fue condenada a 99 años de prisión. En un juicio posterior, Jean Jones fue también condenada por un delito de lesiones a un niño cuando trabajaba en el hospital de San Antonio. Concretamente, por inyectar 22.000 unidades de heparina, una dosis casi mortal. Por ese crimen, Jean Jones fue condenada a otros 60 años en la cárcel. Lo que ocurrió es que Jean estaba inyectando a esos niños un medicamento llamado heparina,
que es un anticoagulante. Y como es un anticoagulante, las heridas de esos niños no cicatrizaban, así que no dejaban de sangrar. Jim Jones puso patas arriba la unidad de cuidados intensivos de San Antonio sin que los médicos ni otras enfermeras del centro hicieran nada al respecto. Pero seguía siendo una enfermera, no había tenido la formación que ella hubiera querido y no iba a llegar tan lejos como otras enfermeras. Eso la enfurecía. Y cuando Jim Jones dejó de trabajar en San Antonio, continuó su masacre en Kerrville. Lo más trágico de este caso es que mucha gente podía haber parado a Jim Jones en algún momento, pero nadie lo hizo. Y es una historia de burocracia médica, una historia de política médica, una historia de instituciones que fracasan en hacer lo que tienen que hacer por las razones equivocadas, porque no querían una mala publicidad, un escándalo, denuncias, y por eso permitieron que Jim Jones siguiera haciendo daño a otros muchos niños en Kerrville y que asesinara a Chelsea McKillan. Y por eso es una historia muy trágica. Es difícil para la gente normal entender o creer que una persona cuyo trabajo es cuidar a otros, a los enfermos, una persona que todos consideran buena, haga daño a la gente. Y lo que es peor, que haga daño a niños que están muy enfermos en la unidad de cuidados intensivos. Es algo muy duro de asumir. Ella hizo daño a esos niños deliberadamente. Eso es lo que ve la gente y lo que no pueden entender. Pero lo que muestra este caso es que hay que pensarse las cosas dos veces. Y si no se puede encontrar una respuesta médica a algo que está ocurriendo, es porque alguien puede estar haciendo algo malo. La doctora Holland dice que antes de contratar a Jim Jones, pidió referencias al hospital del condado de Bexar. A pesar de un matrimonio roto, muchas denuncias y quedar prácticamente arruinada, la doctora Holland no se marchó de Kerrville, siguió trabajando allí. Dice que tardó años en volverse a ganar la confianza de la comunidad. En febrero de 1984, mi trabajo se limitaba a ver a 4 pacientes a la semana. Mi marido se divorció de mí a finales de 1982. Los que habían trabajado conmigo antes me conocían y sabían que yo no estaba implicada. Pero mi reputación profesional quedó por los suelos, sobre todo en esta ciudad. Toqué fondo. Pero yo sabía que no había participado en ese delito, y Dios también lo sabía. Así que tomé la decisión de que no iba a abandonar, de que no me iba a ir. No tenía nada de lo que huir.